Bueno, les doy la bienvenida a este podcast de Perdiendo el Tiempo porque me voy a poner a divagar, quizás con un poco de humor o con mucha seriedad. El tema de hoy va acerca de la educación, donde vamos a empezar con muy mala leche, tirando puñaladas. Hay una cierta frase que normalmente me ha dado mucha gracia, que es que nadie se ha cagado más en nuestras vidas que nuestros propios padres. Para bien o para mal, se suele decir que para ser padre o madre, pues nunca se sabe, y normalmente el primer hijo suele ser un conejillo de indias, también segundo, tercero y hasta el noveno en el caso, digamos, de mis abuelos. Pero bueno, en todo caso, si hubiera, digamos, una forma de educar a la gente para ser padre, difícilmente lo haría. La educación es algo que está ciertamente a veces sobrevalorado, visto como la única herramienta para ser alguien en la vida, y por otra parte suele ser inaccesible una educación real y no, digamos, las mierdas que le suelen dar a uno desde la escuela hasta incluso la universidad. Esto sencillamente lo menciono por la importancia de nuestra naturaleza como ser humano, que es el aprendizaje, es decir, la educación, es lo que nos hace seres humanos. Entonces, desde el momento que nacemos, las primeras cosas que aprendemos suelen venir por una capacidad biológica que traemos y otra por nuestro entorno, más los primeros aprendizajes que tenemos son gracias a nuestros padres. Y este, digamos, es el primer problema de la educación. Es decir, si los padres no saben cómo educar a un niño en sus primeros años de vida, pues es un problema que va a acarrear toda su vida. Incluso, digamos, hay pensamientos psicológicos como la teoría de los apegos que se relacionan, digamos, en los primeros 4 años de vida y se arrastran para toda la vida, debido a que eso te forma como individuo. Pero principalmente quiero hacer hincapié en el sentido de la infancia. Es una época de vida que no se va a recuperar porque una vez que entras al sistema educativo te forman para laborar y bueno, felicidades, tu día se acabó. Y si alguna vez fuiste libre, posiblemente sea antes de los 7 años cuando podías jugar con mínimas responsabilidades y la vida era algo bello y maravilloso, hasta que principalmente te quedas condenado en un círculo sin fin de hacer cosas que no te interesan, pero tienes que hacerlo porque pues hay que vivir. Qué jodido es eso. Este problema se puede apreciar bastante en la obra de Osamu Dazai, Indigno de ser humano, con las siguientes frases: si las personas no comen, mueren, y por lo tanto están obligadas a trabajar para comer. Para mí no había nada que sonase más difícil de entender y amenazador que aquellas palabras. El ser humano vive para comer. No escuchaba a nadie decir que vive para ganar dinero. Lo que hace aquellas frases más dolorosas es que aquel individuo no disfrutaba comer, pero tenía que hacerlo para vivir. De la misma forma, desde que empezamos el sistema de educación con la finalidad de elaborar, aprendemos que pues eso que no queremos hacer es la única forma que tenemos para vivir. Entonces, o terminamos con nuestra existencia, cosa que es una acción muy difícil de tomar, al menos para la mayoría, o vivir resignados haciendo cosas que no son de nuestro agrado, con la finalidad de tener la mínima esperanza de tener un poco de tiempo para nosotros mismos, para aquellas actividades que le dan sentido a nuestra vida. Es decir, el 90% del tiempo que dures vivo no será para ti. Por eso es que la infancia es tan valiosa. Ese es uno de los principales problemas de la crianza de los niños. Si pensamos en la antigüedad, cuando habían numerosos niños, estamos hablando que tenían de 9 hasta 15, incluso algunos llegaban a tener 20, se notaba que en la antigüedad pues no había televisión, menos internet, y tenían que distraerse con algo. Pues la madre tenía un rol de crianza en el hogar bastante pesado, pues no contaba con las tecnologías que tenemos hoy en día, y prestarle la atención adecuada a la crianza de numerosos niños era una tarea imposible, y el padre se estaba reventando el lomo en el campo, por lo cual tener tiempo de calidad con los niños era algo muy complicado. Pero en la actualidad, donde la tecnología nos permite tener ese tiempo, tampoco se da el caso, debido a que los costos de vida cada vez se incrementan. Ahora quizás la mamá no tiene que pasar todo el día en los quehaceres del hogar, pero quizás también tenga que trabajar porque las facturas no se pagan solas. Esto suele provocar que pues al niño hay que quitarlo porque jode mucho todo el día y mamá y papá están muy cansados de llevar su vida mierdera como un ser humano funcional. Entonces, para quitarme el niño un rato lo meto en una institución educativa. Le quito la infancia pero gano tiempo. En estos primeros años de vida, me refiero antes de los 7 años, y lo normal de un ser humano es que aprenda explorando su entorno, es decir, el niño se vuelve empírico. Sin embargo, muchas instituciones privadas tratan de hacer que el niño se vuelva teórico a dicha edad, o bien distraerlo porque es una molestia para sus padres. Sin embargo, ahí no acaban los problemas de lo que sería la paternidad respecto al niño. Es decir, si el niño se cría en un ambiente hostil, dado que papá y mamá no son adultos funcionales y en dicho hogar la forma de dialogar es la violencia, pues el niño aprenderá que la violencia es una forma
de ser, es decir, es funcional. En su casa, ¿cómo se rige? Cuando el niño pregunta, papi, mami, ¿por qué tengo que hacer eso? y la mamá o el papá dice, porque yo lo digo, pues entonces inmediatamente el niño sabe que pues no vale la pena preguntar, no vale la pena dialogar y se debe respetar la autoridad. Y listo, fin. Como bien decía Freire, cuando la educación es liberadora, el sueño del oprimido es volverse el opresor. Es decir, si este niño ha aprendido que lo que domina es ejercer la violencia sobre otros o bien imponer mi autoridad sobre otros por encima del diálogo o la armonía social, pues lo que buscará son unas herramientas de poder para ejercer esa misma violencia. Ahora bien, si en la familia no existe el diálogo porque muchos padres ni siquiera saben dialogar, es decir, hoy en día la mayoría de gente que conozco no entiende el diálogo, considera que si no están de acuerdo están peleados, el compartir ideas no se entiende y normalmente todos quieren hacer según un status quo que nadie entiende y nadie cuestiona porque el que cuestiona es problemático, pues entonces el niño llegará con esa misma mentalidad a una institución que está plagada de muchos estudiantes por un solo docente, un docente que no le interesa lo más mínimo lo que está haciendo y menos le va a poner la atención humanística que necesita cada niño. Bien, me gusta decir lo mismo que Foucault, que todo es una cárcel. La verdad es que sinceramente, cuando pasé por la escuela pública, consideraba que aquello era verdaderamente una cárcel y que estaba condenado por un crimen que no cometí, porque mi único crimen era haber nacido. Y bien, digamos, siempre soñé con la destrucción de aquel lugar para no tener que ir nunca más. Veo que ese no era mi único pensamiento, es decir, más gente piensa igual que yo. Ahora concuerdo con el psiquiatra Guillermo Carvajal, que menciona que un niño, que un bebé se levante a las 4 de la mañana para ir a un centro educativo a pasar varias horas de su vida, eso es un legítimo crimen. Y es un crimen que permitimos, incluso que algunos padres agradecen. Pondré el video para que lo puedan apreciar, también dejaré el link para que le den el apoyo, dado que obviamente ese material no es mío. La escuela castra la creatividad, que es de las cosas más graves que tiene la escuela hoy. Castra la creatividad, la anula y la elimina. La escuela que tenemos en Occidente murió, ya fracasó en su modelo educativo, ya no puede ir más. Además de que es absolutamente aburrida, lenta e empeñada en enseñar una cantidad de tonterías que no sirven para nada. La escuela tiene que dedicarse a otra cosa distinta, que es a formar y a permitir que la gente desarrolle sus potencialidades y se vuelva talentosa, permitiendo que el currículum lo escojan los estudiantes, no imponiendo currículum que no sirven para nada. La obediencia, que era la base de la escuela tradicional, desapareció. Y con la obediencia venía la imposición de lo que quisiera la escuela. Además, con el eslogan y con el método y la técnica de la letra con sangre entra, porque eso funcionaba. Y así funcionó. Claro, los adultos de la modernidad dicen, pero si a mí me dieron palo 2 veces al día y aquí estoy divinamente. El que le pegan a uno es lo mejor que le puede pasar en la vida. Sí, eso está bien si usted quiere un modelo jerárquico, de obediencia, de sometimiento, de idealización, claro que sí, pero lo prohíbe la ley. ¿Por qué? Porque no produce demócratas. El otro modelo produce guerra, produce guerreros. Nosotros queremos gente en paz. Para tener gente en paz tenemos que jugarle a la democracia y por eso tenemos que jugarle a los derechos humanos. No va más. Un niño levantado de las 4 de la mañana para ir a la escuela, un bebé, eso es un crimen, es criminal lo que está haciendo, lo que están haciendo con los niños y los adolescentes montados en un bus horas y horas. Eso es criminal. Escuelas de 1.000 y 2.000 estudiantes, eso es una locura total. ¿Cómo quieren que no haya agresión y violencia? Reúna 1.000 personas y meta las 8 horas a ver si no terminan dándose en la trompa. Es obvio. La escuela, eso es una de las primeras cosas que produce violencia. La masificación, esa cosa aterradora, parecen guetos las escuelas. En cuanto a alumnos por salón, nunca más de 12. 15 son una manifestación, 20 una multitud inmanejable. Así, pero es que si queremos educar, tomémoslo en serio. Es que la educación no ha sido tomada en serio. ¿Qué debe hacer la escuela hoy por hoy? Lo primero es enterarse qué niño tiene. Individualizar al niño como lo exige la democracia humanística. Y ese niño individualizado saber cuáles son sus potencias. Y en la primaria, además de leer, escribir, multiplicar, restar, esas cosas básicas que debe aprender un ser humano para poderse comunicar, que el maestro se dedique a mirar cuáles son las potencias de ese niño y permita desarrollarlas. Así como van las cosas, las universidades también van a desaparecer. Se va a reemplazar la universidad por el maestro aprendiz. Eso ya lo estamos viendo.
Las grandes empresas ya no aceptan ingenieros formados en las universidades. Los reciben, pero los forman ellos para lo que ellos necesitan. Eso es lo práctico hoy. De esta manera tenemos gentes gozando, disfrutando de su escuela, disfrutando del conocimiento y lo más importante, han logrado identidad de oficio y no tienen que ir a la consulta mía a decirme que qué hacen después de salir del bachillerato porque no tienen ni idea dónde están parados. Por otra parte, la experiencia que comentó un docente llamado Elio Gallardo, de cuando dio clases allá en Chile, comentaba cómo a veces por el frío, dando lugares de bajos recursos, era complicado no ver a los estudiantes casi azules del frío. Obviamente estaba exagerando, pero lo que quería decir es que cómo le vas a pedir a los estudiantes que se concentren en aprender algo que posiblemente nunca utilizarán en su putísima vida cuando tienen hambre y frío. Es decir, los problemas económicos marcan mucho los problemas sociales mezclados con los problemas educativos. O bien, otro video que habla sobre la crítica a la educación, esta vez por parte de José Luis Crespo, él lograba mencionar cómo las escuelas, al menos se refiere a las de España, pero también aplicable para muchos de Latinoamérica, se centran en aprender a memorizar. Y si, no sé, se pone ingeniosa la institución y pide un poquito más, te piden aprender a mecanizar. Pero jamás consideraría eso como aprender. Sinceramente, aquellos que consideran que las escuelas son la castración del pensamiento, pues parece estar en lo cierto. Porque la gente estudia más y aprende más cuando tiene tiempo libre fuera de la institución. Es decir, las instituciones académicas nos hacen de cierta forma odiar el conocimiento en vez de querer aprender. Son unos matapasiones. Sin contar que en estos primeros años de vida, el ser humano sufre de las primeras experiencias sociales. Como mencionaba el canal de Mexican Power, porque fulanita prefiere a fulanito y a mí no, y ahí es cuando te das cuenta que eres feo. Bueno, digamos, a partir de esa edad, incluso el aprendizaje con la belleza, se suele decir que aquella gente bella tiene mejores calificaciones, porque normalmente la gente es indulgente con quienes les parece atractivos, dado que buscan agradar. Esto es cierto, en gran medida. Recuerdo mis años de escuela y colegio, como, digamos, las compañeritas les pasaban los apuntes a ciertos compañeros, digamos, una clase mierderísima que tenía de música en la escuela. El profesor no tenía mejor idea para matar las horas de clase que ponernos a escribir las canciones. Sí, escribirlas en papel y a mano. Y como eso daba una puta pereza, pues normalmente uno no lo hacía, pero el cabrón se esperaba al final de la clase para calificar el cotidiano de si escribiste o no toda esa mierda que él puso en la pizarra. Entonces, ciertas compañeritas escribían por ciertos compañeros, aquellos compañeros que evidentemente eran los más atractivos. Entonces incluso hasta esos factores afectan en esa edad. El conocerse a uno mismo, el conocer a los demás y el aprender a socializar por primera vez. Lo que la escuela no ayuda para nada porque no cumple ni un factor educativo real ni un factor social real. Simplemente es un pequeño coliseo romano donde vas a aprender a ir a matarte. Por otro lado, los profesores son muy buenos metiendo estigmas, es decir, en ese pequeño momento donde el único tipo de aprendizaje que tiene la escuela, por lo mierdera que es la memorización, pues todos aquellos que tengan problemas para memorizar, pues ya son tratados de imbéciles y seguirán siendo vistos como imbéciles y calificados como imbéciles. Aquellos que son buenos para memorizar, pues se consideran estudiantes inteligentes y los profesores empiezan a exigirles más. Los tienen durante la vista y no, es que usted es muy inteligente, fulanito, tienes que sacarte buenas notas. No, es que aquel es muy mongolito, por eso siempre va a tener una nota que apenas va a pasar y ocupa un poquito más de ayuda. Entonces, al final de cuentas, no está cumpliendo un papel educativo. Esa evaluación es una mierda que no sirve para nada. Luego es que el pobre profesor o profesora lo tienen como con 30 estudiantes en la misma aula y esperan que todos aprendan al mismo nivel. Yo me acuerdo como dejaban una tarea que yo resolvía en 5 o 10 minutos y la tarea tenía que ser para 2 lecciones. Entonces yo me ponía a hablar o a jugar con otro compañerito y ya le caía entre las ubres a la profesora o entre las pelotas al profesor, porque usted tiene que dejar de existir como ser humano en el momento que el profesor quiere que usted resuelva esas materias, que usted haga ese problema. No, es que eso está para que dure hora y 20 minutos. No puedes durar más ni menos. Tienes que durar la hora y 20 minutos, porque así lo dicta el profesor.
Y esto obviamente no se va a cumplir. Algunos individuos lo van a terminar antes, otros lo van a terminar en el tiempo previsto y otros ocupan todavía más tiempo para poder resolver aquel acertijo. Entonces, ¿qué es el problema? El problema es que el profesor no permite al niño ser un ser humano, un individuo que aprenda su ritmo, o bien que pueda hacerlo de otras formas, es decir, que si termina el cotidiano pueda jugar, pueda hacer alguna otra cosa, porque eso le generaría al docente pues hacer más trabajo. Y no quiero decir que los docentes no hagan su trabajo, lo que quiero decir es que muchos no lo hacen, o bien no encuentran la forma como hacerlo. O el problema es el personal educativo o el problema es la educación en general. Y considero que el más problemático es la segunda, aunque algunos profesores se ganan a pulso pues que ojalá los despidan porque no saben hacer una mierda su trabajo. También quiero resaltar que muchos docentes, en vez de ser una guía o un mentor para los estudiantes, pues son un hijo de puta tirano, como aquella profesora que tuve en sexto grado, que se le cayó el borrador y yo estaba ocupado tomando apuntes y me pidió que se lo juntara, pero no me lo pidió de Por favor, ¿me puedes juntar el borrador? simplemente me lo ordenó y yo me quedé, ¿por qué? Porque si no lo haces, te mando boleta. Y me cago en la puta desde ese día de que yo cedí y se lo junté. Tenía que haber dicho, mándeme la puta boleta. ¿Sabe qué? Usted no me puede a mí exigir que sea su criado y que le junte las mierdas que a usted se le cae. O por lo menos tenga un poquito de decencia, pedazo de malparida, de pedirlo por favor, con educación. Porque he aquí la ironía. Muchos educadores no son educados ni saben educar. ¡Qué maravilla! Bueno, y fuera de tanta crítica, vamos a pensar un poquito más en el aporte. ¿Qué debería ser entonces la escuela? La escuela debería ser un centro que te forme primeramente como ser humano. Porque estamos tratando con niños. También tenemos que transmitir un conocimiento que nos permite comunicarnos. Conocimientos matemáticos básicos, conocimientos de ciencia básica, de lingüística básica, conocimientos que son básicos. Para eso sería la formación escolar, para una formación educativa básica, pero centrarnos más en lo que sería la educación del ser humano en general. Estamos formando humanos que van a ser el día de mañana los que conformen nuestra sociedad. Y entre más pensantes sean, más oportunidades tenemos de mejorar como humanidad. Sin embargo, esto es totalmente utópico y me pueden mandar a comer mierda en este preciso momento, porque lo que quieren las escuelas, colegios y universidades normalmente es que no pienses, sino que vayas, ejerzas un trabajo, ganes un salario de mierda y vivas una vida de mierda. Porque para eso son la escuela y el colegio, tristemente, y algunas veces la universidad. Queremos formar obreros. Obreros que no sean pensantes, obreros dóciles, que sigan normas, que acaten el uniforme, que acaten a la figura de autoridad, que no se cuestionen nada, que memoricen su trabajo, que lo hagan quieran o no, que si tiene que trabajar las horas que se le asignan, lo hagan, que si tiene que trabajar al ritmo que se le asigna, lo haga y que jamás lo cuestione. Como bien decía Aristóteles, educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. No solamente podemos decir que los niños son despojados de su infancia y sometidos al coliseo romano de la educación, sino que al ser niños y con diferentes formas de expresarse, digamos, de ser ellos mismos, se vuelve un poquito incontrolable para los docentes. Estamos hablando de 30 estudiantes, cada uno diferente. Por si fuera poco, son confinados a un maldito pupitre donde pues no pueden hacer mucho. De aquí viene la famosa parte de empezar a meter trastornos mentales en los niños con la finalidad de empezar a darles medicación para que sean más controlables para los profesores, incluso para los padres. Equipo farmacéutico. No quiero que mi pequeño esté tomando drogas. Sí, claro, eso nos dicen todos. Después ven los resultados. Estos son conejillos de indias corriendo como idiotas. Ahora les daremos un poco de Focusyn. ¡Oh! Es asombroso y enternecedor. Observen esto. ¿Que convierten en sus esclavos? Sí, pero no se trata de esclavitud. Se trata de ayudarles a concentrarse. Esta píldora reduce los alborotos en un 40%. Y un 60% de malas palabras. Lo único que lo supera es hacer ejercicio. Muchos de estos casos no son trastornos reales o bien trastornos que no requieren verdaderamente la medicación, sino que simplemente es para comodidad de los demás.
Si bien una de mis críticas hacia la psicología suele ser que la mayoría de trastornos mentales es porque aquel individuo resulta incómodo para la sociedad o se sale del estándar de la sociedad y por lo cual le damos una categoría diferente, algunas veces sí requieren, digamos, una verdadera ayuda porque es un problema real en todo sentido. Sin embargo, en el caso de la educación, aquí es más importante tener sometido a los estudiantes. Pero claro que el estudiante no va a prestar 100% la atención a algo que no le interesa. Por supuesto que se va a querer mover del salón de clase, pues quedarse sentado en una silla varias horas es sumamente incómodo y tiene que repetir eso 5 días a la semana, pues no es nada agradable. La forma de enseñar a los niños debería cambiar, evidentemente. Pero como es algo que a la mayoría de gente no le importa, debido a que ya pasamos por esa etapa y nosotros somos sumamente egoístas, que no nos importa una mierda cuando no es a nosotros, o bien decimos es que así es el sistema y pues nos acostumbramos, agachamos las orejas y nos bajamos los pantalones y que el status quo haga lo que quiera con nosotros. Evidentemente los primeros que deberían alzar la voz y quejarse del sistema son los padres, pues ellos son la mayoría responsable de los niños, pero como es evidente están muy ocupados llevando su vida adulta, con su trabajo de mierda y su vida de mierda, como para darle importancia a algo que ellos pues consideran que es normal. De la misma forma que muchos adultos dicen, bueno, es que en mi tiempo me daban garrote a diario y vea lo bien que estoy. Pues, ¿qué te diré? La gente cree que la medicina de palo era buena y si hubiera sido buena pues la sociedad no estaría como está. Y con esto termino de divagar la primera parte, debido a que abarqué lo que sería la infancia y bien la escuela, que serían los primeros años educativos. Muchas gracias por perder el tiempo conmigo. Hey, teacher, métesela por detrás.